de rendir culto a nuestro Señor, no solamente cantando, sino también leyendo su palabra, escuchando su palabra predicada. Vamos a orar, vamos a seguir encomendándonos al Señor una y otra vez. Vamos a ponernos en sus manos. Vamos a decirle al Señor que necesitamos que Él esté con nosotros, que le necesitamos. Oramos. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos loarte. Es nuestro deseo que como iglesia, como aquellos que fueron comprados por la sangre de Cristo Jesús, juntos como un cuerpo podamos adorarte, podamos bendecirte, que podamos estar en comunión, que podamos estar unidos al reconocer que tú eres Dios y que nos debemos a ti y que te necesitamos para todo lo que vamos a hacer. En especial, Señor, en este momento donde vamos a escuchar tu palabra una vez más a través de tu siervo, necesitamos tu asistencia. Asiste a este tu siervo, pero también te ruego, Señor, asiste a toda tu iglesia para que pueda recibir tu palabra con agrado, a pesar de la amonestación, a pesar de la exhortación, que tú seas consolando nuestras almas, Señor. Bendícenos con la asistencia de tu Espíritu Santo hoy y siempre. Gracias por reunirnos nuevamente, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de nuestro buen Jesús oramos. Amén. Hoy continuamos con el capítulo que nos falta de nuestra epístola, mis amados hermanos. Seguimos con el capítulo 5 de la epístola de Santiago a los de la diáspora. Capítulo 5 de Santiago. Leemos en el nombre de Jesús la palabra de Dios. Santiago capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Vamos a ver este sermón en unos 3 encabezados. En primer lugar, veremos la amonestación a los ricos incrédulos, la condición de los ricos, de los recursos de los ricos incrédulos, y el pecado de los ricos incrédulos. Lo veremos así. Y
No es un misterio, no es mentira, no está oculto que este pasaje nos habla de ricos y nos habla de por qué ellos son ricos. Es porque tienen mucho dinero, ¿verdad? Tienen muchos bienes. Nos habla del dinero de esos ricos y cómo estaban esos recursos, esos bienes que ellos tenían. Definitivamente, el uso que hacemos del dinero es un indicador del estado de nuestros corazones. Repito, el uso que hacemos del dinero es un indicador del estado de nuestros corazones. El tipo de relación que tiene el corazón hacia el dinero dice mucho del tipo de relación que una persona tiene con Dios. La relación que tiene un hombre con el dinero o una mujer con el dinero dice mucho de su relación con Dios. Tenemos en la Biblia un ejemplo claro de lo que es un hombre transformado. Tenemos a Zaqueo, ¿recuerden a Zaqueo? Jesús mismo evaluó su profesión de fe por lo que Zaqueo estuvo dispuesto a hacer con su dinero. Lucas 19, 8 al 10 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús evaluó la profesión de fe de Zaqueo por lo que estaba dispuesto a hacer con su dinero. Y si consideramos nosotros la importancia que el mismo Señor Jesús le daba al tema del dinero, sabemos entonces que es algo en lo que nosotros debemos estar alerta. Y también sabemos entonces que si para Jesús es importante el tema del dinero, para nosotros también debe ser importante el tema del dinero. ¿Cómo lo usamos? De hecho, Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno. Es algo importante, definitivamente. Yendo un poco más cerca de este pasaje, la mayoría de los eruditos entienden que este pasaje va dirigido especialmente a ricos incrédulos. Dice: vamos ahora ricos. Especialmente este pasaje va dirigido a ricos incrédulos. Y yo digo especialmente porque si Santiago habla a ricos incrédulos en una carta que va dirigida a cristianos, definitivamente tiene algo que decirnos a nosotros. Santiago tiene algo que decirnos a nosotros indirectamente, si cabe el término. Pero el hecho de que tenga algo que decirnos indirectamente no significa que no sea de suma importancia para nosotros este tema, o lo que tiene que decirle a los ricos incrédulos. La sección pasada que vimos, bueno, en el capítulo 4 de la epístola a Santiago, versículos del 13 al 17, vimos el tema del cristianismo sin Dios. Cristianismo sin Dios. Vimos cómo las personas planifican independientemente de Dios. No toman en cuenta a Dios en sus planes. Eso lo vimos. Pero lo que vamos a ver hoy tiene relación con eso. Nos habla de lo que las personas hacen con el dinero independientes de Dios. El uso que se le da al dinero en independencia a Dios. De hecho, una de las similitudes que tienen ambos pasajes son cómo comienza. Por ejemplo, vemos allí el capítulo 4, versículo 13, dice: vamos ahora lo que decís. Este también dice: vamos ahora los ricos, con esa fuerza y con ese ímpetu al dirigirse especialmente a un tipo de personas. Hay relación entre ambas secciones, definitivamente. Habla de una forma de vida que no toma en cuenta a Dios, especialmente en su relación con el dinero.
creo que todos estamos claros que vivir un cristianismo sin Dios, yo creo que todos estamos claros que vivir un cristianismo sin Dios afecta la forma como la gente usa el dinero, sus recursos, sus bienes. El cristianismo sin Dios también tiene que ver con la relación que se tiene con el dinero sin tomar en cuenta a Dios. Recordando, sabemos que ya Santiago se había dirigido a ricos en otra oportunidad, pero en esa oportunidad lo hizo en el primer capítulo y se dirigía a ricos creyentes. Mas en este caso habla a ricos incrédulos que eran inclementes en su uso del dinero y en su relación con sus obreros, con sus jornaleros. Pero la pregunta que todos nos pasa por la mente, ¿por qué Santiago le escribe a ricos incrédulos en una carta escrita a creyentes? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué Santiago le escribe a ricos incrédulos en una carta escrita a creyentes? Yo creo que de nuevo entra en juego la mente judía y el factor social con que habla Santiago. Santiago es el autor del Nuevo Testamento que más le da un sentido social a sus escritos. Pero siendo Santiago judío, su manera de dirigirse a sus destinatarios seguramente era como la manera en que se dirigían los profetas en su tiempo. De modo que Santiago está enfocando una problemática social que estaba afectando a los hermanos, y eso lo vemos mejor porque más adelante, después de hablarle a los ricos incrédulos, se dirige a los cristianos que estaban siendo oprimidos por esos ricos y le dice: tengan esperanza. Entonces el enfoque de Santiago es una problemática social que estaba afectando aún a los hermanos que estaban en la iglesia. Los ricos tenían que aprender algo de lo que Santiago tenía para decirles. Pero Santiago quiere que los hermanos afectados también aprendan lecciones de esto que tiene que decirle a los ricos. Porque definitivamente lo que Santiago dice está empapado de principios bíblicos. Una cosa de suma importancia es que de entrada nos damos cuenta que Santiago no está prohibiendo que las personas sean ricas. Ser rico es malo. No, él no está diciendo eso. Ser rico no es malo en sí mismo. Santiago lo que está haciendo es atacar la actitud de esos ricos y las acciones que estaban llevando a cabo. Porque la Biblia no está en contra de las riquezas en sí misma. Y quede claro eso. Vemos en la Biblia que había hombres piadosos que eran ricos. La Biblia no condena la riqueza en sí misma. El problema era el amor al dinero de estas personas y la manera como la acumulaban, cómo lo obtenían también. El problema aquí es hacer del dinero el centro de nuestras vidas, el factor determinante de lo que hacemos. El problema es no usar el dinero para el beneficio de otro. Ese es el problema, no la riqueza en sí misma. Lo primero que hace Santiago aquí entonces es amonestar a los ricos. Los amonesta. Quiere llamarlos a la reflexión, trazando un juicio certero contra ellos. ¿Ok? Y quisiese decirle que aunque usted considere que no es rico, usted también usa dinero. En mayor o menor medida, pero usa dinero. Así que esto también tiene que ver con todos nosotros. Entonces Santiago amonesta a los ricos. Dice el versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. A estas personas de entrada se les advierte que el hacer mal uso del dinero,
que el hecho de obtenerlo de una mala manera tendrá consecuencias. El hecho de que Dios no esté entronado en sus vidas, sino que quien dirija sus vidas, sus corazones, sea el dinero, tendrá consecuencias. Fíjense que dice, este pasaje nos enseña que a estos ricos le vendrían ¿qué? ¿Qué le vendrían a estos ricos? Lea el pasaje, versículo 1. Llorad y aullad por las ¿qué? Miserias. A estos ricos les vendrían miserias. No eran miserias que estaban viviendo en ese momento, sino que eran miserias que vendrán. Se les está anunciando un juicio. Ellos no estaban viviendo esas consecuencias en ese presente, sino que tendrán esas consecuencias en el futuro, le dice Santiago. Santiago lo dice con determinación y fuerza. Santiago se dirige a ellos con determinación, impetuosamente, como aquel profeta de Dios que habla en nombre de Dios, para que ellos entiendan que esas miserias son ciertísimas. A veces nos pasa como es posible que le haya pasado a estos ricos. Muchos pensamos que por no experimentar las consecuencias del pecado, inmediatamente no habrá consecuencias. Pero la verdad es que sí habrá. Y cual heraldo de Dios, Santiago inicia advirtiéndoles de esas consecuencias. Hay personas que viven las calamidades con la esperanza de que un día esas calamidades desaparezcan. Sin embargo, hay otros como los ricos o como el rico, que ven con espanto que las cosas pasen. Desean que esta vida no se acabe porque ellos están bien. Ven con espanto que las cosas cambien porque ellos están bien, ellos están cómodos. Pero Santiago nos recuerda que las cosas no serán así para siempre. A estos hombres le vendrán miserias, aunque no le estén viviendo ahora. Por eso es que Lucas 6, 24 y 25, y seguramente Santiago con esto en mente, le dice eso a estos ricos. Lucas 6, 24 y 25 habla así: mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis, su estado va a cambiar, su condición no va a permanecer así eternamente. Ay de vosotros los que reís, hablándole a los ricos, porque lamentaréis y lloraréis. Y Santiago dice aquí también: lloren y aúllen, porque vendrán miserias. Como haciendo eco de estas palabras. Hermanos, ciertísimamente habrá un cambio de condición, un cambio de situación. Y Cristo ilustra esta verdad que le dice a los ricos: ahorita están felices, pero lloren y aúllen porque vendrán miserias. Y Cristo ilustra esta verdad con la parábola del rico y Lázaro. Esto es tan interesante que aquel rico que se vestía con una ropa majestuosa, espléndida, de púrpura, que tenía muchos graneros donde amontonaba su dinero y sus bienes, al final de sus días, cuando la muerte visitó a aquel pobre que estaba en el piso, que los perros lamían sus llagas, cuando la muerte les visitó a ambos, después de la muerte, el rico terminó envidiando la condición del pobre. Hay un cambio de situaciones y Jesús lo ilustra. Jesús lo ilustra. Y vemos que Santiago, con esto en mente, está abordando esta problemática. Le dice: vendrán miserias, aullar, llorar por lo que le vendrá. Ricos. Estos ricos incrédulos. Y es una reflexión para nosotros también. A la luz de la ilustración que Jesús nos da, mis amados hermanos, ¿cuándo quieres tus bienes? ¿Cuándo quieres tus riquezas? ¿Ahora o en la eternidad? ¿Prefieres estar en la condición de aquel pobre llagoso y que cuando venga la muerte te visite
cuando estés en presencia de Dios, estés en consolación eterna y en riquezas celestiales eternas, o obtener todas tus riquezas ahora, desvivirte por el dinero y allá recibir condenación como le pasó a aquel rico. ¿Qué prefieres? Mi amado amigo que me visitas, ¿qué prefieres? Por eso les dice que les vendrían miserias, les vendrán miserias. Porque el estado presente de esos ricos no era eterno. Y menos aún cuando han rechazado a Dios en su proceder. Santiago les hace un llamado a la luz de las miserias que vendrán, como si esas miserias fueran presentes. Como nosotros le predicamos a la gente, vendrá un castigo eterno, Cristo ha de juzgar las naciones, es seguro la condenación eterna, arrepiéntete. Queremos hacer sentir al incrédulo como si la misma llama del infierno estuviesen quemando sus pies. Lo queremos hacer sentir así. Bueno, Santiago también lo hace. Como si esas miserias fuesen presentes. Aullad y llorad. Aullad y llorad. Son miserias terribles que le vendrán a estos. Ellos terminarán envidiando a los pobres que confiaron en Cristo y que antes veían con desprecio. Entonces el rico ve a los pobres hacia abajo, con desprecio, pero un día lo verán de una manera diferente. Por eso les dice, llorad y aullad. Y este término aullad es interesante. Es interesante este término aullad. A la luz de que las consecuencias de sus pecados vendrán, es seguro las consecuencias de su pecado, de que las miserias llegarán a su tiempo, les dice, lloren, aúllen. Es un lenguaje con un tono profético. El profeta Isaías también lo usa. Isaías 13:6 dice, y miren cómo lo usa. 13:6 de Isaías dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Así que lamentad, aullad es un grito de gemido de dolor. Grito de gemido de dolor, eso es aullad. Griten, lloren, giman, porque vendrán miserias. Comiencen a lamentarse de lo que viene, le dice Santiago. Es terrible lo que les vendrá. Les hace entender que esa riqueza, que esas miserias no solamente serán la ausencia de bienes terrenales, sino que esas miserias vienen con la presencia de muchos dolores en el infierno. Ay de los ricos que viven sin Dios. Ay de aquellos que cambiaron a Dios por el dinero. Sus miserias serán muchas. Sus miserias serán muchas. Pero como principio general para nosotros, a la luz de lo que Santiago dice aquí, podemos decir que el uso que nosotros hagamos del dinero y la actitud que tengamos hacia el dinero tendrá sus consecuencias. El uso que nosotros hagamos del dinero y la actitud que tengamos hacia el dinero tendrá sus consecuencias. Eso no es algo que Dios olvide. Eso no es un asunto que se queda así. El uso y la actitud que nosotros tenemos con el dinero, con nuestros bienes, no es algo que se queda así. No es. Por eso Santiago les habla de este juicio futuro. Por eso les amonesta fuertemente. Dice un comentarista, si el cristiano debiera vivir en un gozo anticipado, gozándose a pesar de la prueba por la retribución que han de recibir, recuerda, por esa gloria que tenemos al frente. Si los cristianos debieran vivir en un gozo anticipado, el rico debe vivir en un llanto por anticipado,
ya que el juicio es tan cierto como la retribución lo es para los cristianos. Ya que el juicio es tan cierto como la retribución lo es para los cristianos. La miseria vendrá ciertamente para aquel que rechace a Cristo y para que entrone en su corazón al dinero antes que a Dios. Pero en segundo lugar vamos a ver la condición de los bienes de los ricos, de estos ricos incrédulos. Recuerden que estamos hablando de ricos incrédulos. Versículos 2 y 3. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Santiago no está hablando en general de un deterioro real de la riqueza que tenían estas personas. No estaba diciendo que el oro y la plata se oxidan, como pasa con el hierro, porque de hecho ni el oro ni la plata se oxidan. Él está usando una manera de hablar. Santiago está usando una manera de hablar. Cuando habla de podridas, dice acá, vuestras riquezas están podridas. Este término podridas es usado para hacer referencia a cosas que son transitorias. Cosas que son transitorias. Es decir, sus riquezas están podridas, son transitorias, se acaban y se están acabando. Pero también usa el término ropas comidas de polilla. Y lo que esto significa en general es que usar mal el dinero no es necesariamente hacer una inversión dudosa de moral incuestionable, sino que usar mal el dinero es no usar los recursos que Dios nos ha dado para el bien, para hacer el bien. Es usarlos mal, es hacer mal. Estos ricos tenían ropas guardadas, espléndidas ropas guardadas, muchas ropas guardadas, que no usaban. La tenían guardada por acumuladores. Y la polilla se comía esa ropa. Eso mostraba que no estaban haciendo un buen uso de sus bienes. Al contrario, retenían y acumulaban para sí ropas comidas de polilla. Usar el dinero mal, en el contexto de Santiago, mis amados hermanos, es no usarlo para hacer el bien. De manera que estos acumulan, atesoran y atesoran, pero no usan bien el dinero. No recuerdan que ese dinero, que esos recursos, que esos bienes son transitorios. Lo usan puro para sí. Procuran no solo su bien presente, sino su bien futuro. Confiando en sus riquezas, acumulan como si sus riquezas le fuesen a dar eternidad. Ellos no consideran que no importa el dinero que tengan, la muerte llegará y el juicio vendrá. Como dicen muchos, nosotros no podemos llevarnos todo a la muerte. En algunos países entierran a las personas con sus bienes. Pero igual no tiene ninguna implicación. Los egipcios tenían rituales como tal. Pero igual eso no tenía ninguna implicación para la vida después de la muerte. Calvino dice, vuestras riquezas perecen sin ser de provecho ni para otros ni para vosotros mismos. Miren lo que dice Calvino. Vuestras riquezas perecen sin ser de provecho ni para otros
ni para vosotros mismos, porque a fin de cuentas tienen acumuladas tantas cosas que ellos mismos no usan. Tantas cosas que ellos mismos no usan. Entonces no son provechos para otros ni para ellos mismos. Y además, en vez de ser provecho para su vida, lo que va a hacer es añadir a su condenación. Mis amados hermanos, la idea de Santiago al mostrar la condición de la riqueza de estas personas, precisamente es hacerles ver que están sin uso. Nadie se beneficia de eso cuando la tienen acumulada. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Son personas guiadas por la avaricia, la codicia y el orgullo. Desprecian a Dios, confían solo en el dinero y no en Dios. La incredulidad y la desconfianza guían la vida de estas personas. Por eso no les importa el bien que pueden hacerles a otros. Solo ellos son los importantes. Hay personas, no sé si usted conocerá alguna, pero yo creo que los medios de comunicación nos permiten ver eso. Hay personas que no podrán gastar todo lo que tienen en esta vida, no podrán gastarlo. Así le ocurre una emergencia, una situación difícil. Así compre un corazón nuevo. Así compre un aparato digestivo nuevo. No podrán gastar todo lo que tienen. No podrán gastarlo. Y lo que tienen entonces no termina siendo bueno. Está manchado por el pecado. Estos podían creer que la esplendidez y la gloria con que vivían era notable. Estos seguro creían que lo que tenían era de mucho beneficio para sus vidas. Pero como aquel que ve detrás de la superficie, como aquel que ve con otros lentes, Santiago le muestra la verdadera condición de su vida. Lo que tienen por el uso que le están dando es malo. Los está llevando a juicio. Es transitorio. Lo han estado usando mal. Está enmohecido. La condición de estas personas es de tener en su control bienes y recursos que no servirán a fin de cuentas para nada. ¿Por qué? Bueno, porque los llevarán al infierno a fin de cuentas. En la vida terrenal era su gloria, pero en el juicio será su condenación. Por el mal uso que le están dando. Ni para ellos ni para otros será beneficioso. Al contrario, todos sus bienes están oxidados, enmohecidos, están corrompidos, añaden juicio para ellos. El dinero tiene el corazón de ellos en vez de ellos tener el dinero. Quien dirige el dinero, no ellos. Son esclavos de sus propias pasiones, de sus propias posesiones. Su condición, mi amado hermano, es de sumar y sumar juicio y más juicio. En resumen, la idea con estos versos es decir, el tener tanto no les beneficia. Al contrario, añade condenación por su corazón malo. Y el hecho de que estén corrompidos sus bienes acumulados muestra que aunque se podían usar los recursos para hacer bien, estos ricos estaban dejando que se desintegraran antes de ayudar a otros. Estos ricos estaban dejando que sus recursos se desintegraran antes de que ayudara a otros. ¿No le ha pasado que usted tiene algo ahí que no usa nunca, pero es que eso es mío? Y se pierde, se lo comen las hormiguitas, se lo comen esto, se desintegra, Bueno, algo así. Algo así. Lleno de polvo allí. No, pero es que eso es mío. Y no se usa. Estos ricos se están dejando que se desintegraran antes que beneficiar a otros. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Acumulado tesoros para los días postreros. Y esos días postreros seguramente no llegan y le llega primero la muerte. Como le pasó a aquel rico que tumbó sus graneros, hizo más grande y acumuló más. Alma mía, sáciate por todo lo que hay. Hermanos, la condición de estos ricos es tan grave que dice que el moho testificará contra ellos. Sencillo,
El moho testificará contra ellos. Personifique la corrupción y el moho. Personifíquelo. Está en un juicio y el rico está allí siendo juzgado. Y uno de los testigos que va a entrar por la puerta es el moho y la corrupción. El moho y la corrupción van a testificar contra ese rico que usaron mal los recursos. Porque el hecho de que sus recursos estén dañándose por el desuso, gritará contra ellos en el juicio. Gritará contra ellos en el juicio. El moho dirá, él no los usó mal, retuvo para sí, acumuló para sus propios deleites. Testificará contra ellos. Mis amados hermanos y amigos, no usar bien nuestros recursos para hacer el bien con ellos es realmente usarlos mal. Es realmente usarlos mal. Es equivalente a dejar que nuestros recursos se pudran, a dejar que la ropa sea comida de polilla por el desuso, por la acumulación. Ni usamos lo que tenemos ni dejamos que otros se beneficien. Ni lavamos ni prestamos la batea. El uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro porque añade juicio y testifica contra nosotros. Aunque está dirigido a estos ricos, podemos aprender ese principio. El uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro porque añade juicio y testifica contra nosotros. El dinero puede ser una bendición, es una bendición, pero siempre será una prueba para nosotros. Hermanos, créeme que por lo poco o lo mucho que Dios te da, Dios está probándote. Dios te prueba. Dios puede estar probándote con lo que te ha dado, sea mucho o sea poco. Ten eso en mente. Ten eso en mente. No vivas un cristianismo sin Dios con respecto al dinero. Dios te ha dado todo lo que tú tienes, todo lo que tenemos para que lo administres para su gloria. Y administrar los recursos para la gloria de Dios incluye usarlos para el bien de otros. Te pregunto, ¿tienes que gastar todo en ti? ¿Todo lo que consigues tienes que gastarlo todo en ti? ¿Tienes que invertir todo lo que consigues? ¿A juro hay que invertirlo todo? Como cristianos debemos aprender a hacernos la siguiente pregunta. Sencilla, pero importante. ¿Qué quiere Dios que haga con este dinero? ¿Qué quiere Dios que haga con este dinero? Nosotros debemos hacernos esta pregunta, no solamente los ricos. Tenemos un ejemplo precioso en Cristo Jesús, nuestro Señor. Hermanos, tenemos un ejemplo precioso en Cristo. Al punto que el mismo Pablo lo toma como ejemplo. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Pregunto, mi amado hermano, ¿a quién, a cuántos hemos hecho ricos nosotros con nuestra pobreza? Con negarnos a nosotros mismos. Porque fíjense que de Cristo se está diciendo que se hizo pobre y con su pobreza nos hizo rico. Con tu pobreza, con negarte algo, ¿a quién has hecho rico? No es simplemente darle lo que te sobra, no, hacerte pobre, tener menos por el bien de otro. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Cuántos se han hecho ricos con nuestra pobreza? Tenemos ejemplo en Pablo. Hechos 20, 33 al 35. Pablo le dice a estos ancianos: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, le dice Pablo. Antes,
Ustedes saben que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Literalmente está diciendo, yo he trabajado, estas manos me han sido de provecho a mí, para mí y para aquellos que están en necesidad. En todos he enseñado, dice Pablo, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Es decir, Pablo, cuando estuvo ministrando entre estos ancianos en esta ciudad, trabajó fuertemente para ser de ejemplo, para ayudar a los que estaban en necesidad y para cubrir sus necesidades. En todo es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Tenemos ejemplo en Pablo. Él trabajaba para poder compartir con los más necesitados, no para acumular y acumular. Esa no es la mentalidad. Trabaje, dice Pablo en otro lugar, para que tenga para cubrir sus necesidades y para dar a los que tienen necesidad. Repito, el uso egoísta del dinero y su acumulación incrédula son un gran peligro porque añade juicio y testifica contra nosotros. Pero además de ser testigo el modo contra aquellos que no usan bien el dinero, nuestro pasaje dice que y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Si ven esa expresión, suena como medio feo, ¿verdad? Así como fuerte. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Entonces uno se imagina una película de terror, cómo se están devorando la carne. Pero sí, es dura las palabras estas. La imagen es como que ese moho, ese óxido, esa corrupción, que se come el hierro, lo más fuerte se lo come, se irá comiendo cada vez más el alma de las personas condenadas. Esa es la idea. Será un combustible para la condenación de los codiciosos egoístas. Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Será un combustible para la condenación de los codiciosos egoístas. La condición de estos hombres es que van a sus riquezas y del modo de sus riquezas servirá de testigos en su contra que atribuirán más y más a su condenación. Como la polilla devora y el moho deteriora, se hará con las almas de aquellos que usaron su dinero independientemente de Dios, sin considerar lo que Dios quiere que nosotros hagamos con el dinero. Así le pasará. Pero en tercer lugar debemos ver el pecado de los ricos incrédulos. El pecado de los ricos incrédulos. El versículo 4 dice: He aquí clama el jornal de los obreros, que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en el oído del Señor de los ejércitos. Por amor al dinero, estas personas no habían pagado a sus trabajadores. Eran ricos y no le pagaban a sus trabajadores. Generalmente, los jornaleros cobraban a diario, una paga diaria. Y estos no le habían pagado al día. Muy posiblemente, y yo creo que es así, estos ricos tenían argumentos para decir por qué no le habían pagado a sus jornaleros. Tenían argumentos. De hecho, nuestro pasaje dice, en el versículo 4, He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, ellos engañaban. Ellos tenían argumentos para decir por qué no habían pagado. Engañando, claro está. Engañando. Pero el punto es que ninguna explicación era buena para nuestro Señor. Ninguna explicación era válida para el Señor. Esos ricos no se querían desprender de sus riquezas, ni siquiera para pagar lo que ya no les pertenecía a ellos, sino a sus obreros. Lo querían todo para ellos.
retenían y pudiendo pagarle más no lo hacían. Procuraban solamente su bien. Los obreros habían trabajado para hacerlos a ellos más ricos y ellos no querían pagarle. Y no le pagaban a tiempo. Pero la ley los condena. Deuteronomio 24:14. No oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades. Versículo 15. En su día, cuando corresponde, le dará su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo. Es el momento, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. ¿Sí se fijan? Para que no clame contra ti a Jehová y sea contra ti pecado. Levítico 19:13. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Págaselo de una vez. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia, su empresa, su negocio, y sus alas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, lo que debe pagarle, lo que eso vale. Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Vendré para juicio. ¿Será que tenía esto en mente Santiago cuando estaba escribiendo? Por supuesto. Dios ve como algo malo a aquellos que retienen el salario, así sea por un día. Debemos arrepentirnos todos. Debemos arrepentirnos. Debemos rogar al Señor que nos ayude. Este pasaje dice que Dios ha escuchado el clamor de estos hombres que han sido defraudados. Dios ha escuchado el clamor de los que han sido defraudados. Dios cuida de los pobres, de los desamparados. Dios había escuchado el clamor de estos al punto que dice este pasaje que el mismo jornal, que la misma paga, eso mismo que le debían, han clamado a Dios. Es algo que evidencia más la maldad de lo que estaba pasando. De manera que no se hace Dios la vista gorda, mi amado hermano, mi amado amigo. Dios está atento como tú diriges tus negocios, empresas, trabajos y todo lo que hagas. Dios está atento, no se hace la vista gorda. Y esto es sumamente importante. Dios está viendo cómo diriges todo eso. Está viendo cómo tú te relacionas con tus empleados. Claro está, para los que tienen, ¿no? O para los que a veces tienen de vez en cuando y de cuando en vez. El que se hace rico a expensas del pobre, se la verá con Jehová de los ejércitos. Y lo que hacían estos ricos no era algo solamente que lo vemos en ese tiempo, ahora también lo vemos. Desde las cúpulas políticas hasta las cúpulas empresariales, desde el punto de vista económico, vemos personas que hacen eso, que a expensas del pobre se hacen ricos. Dios ha de juzgarlos. Dios está pendiente de todas las marramucias que hacen. En la política, en sus empresas, en los negocios, en las corporaciones, Dios ha de hacer juicio. Por eso, como Dios ha de hacer juicio y habla tan tajantemente contra este tipo de personas, es que nuestro próximo pasaje nos dirá: por tanto, hermanos, sean pacientes y esperen el juicio de Dios. Pero Dios va a juzgar. Así que nosotros tenemos esperanza de que Dios ha de juzgar a todos aquellos. Y si nosotros nos hemos envuelto en cosas como estas, quiero que veas, mi amado hermano, que Dios no ve de una buena manera eso. Aquí Santiago se dirige a los ricos incrédulos.
Sin embargo, tristemente, algunas veces esto es una verdad aún de los cristianos. Aún los cristianos hacen eso. Por eso alguien dice, empleador cristiano, es mucho mejor pagar a tus empleados lo que valen y proveer buenos beneficios que incrementar tus ganancias y dar más a supuestas causas cristianas. Todos los que emplean a otros deben preguntarse si hay algunas voces clamando a Dios por causa de ellos. Y lo voy a repetir. Empleador cristiano, es mucho mejor pagar a tus empleados lo que valen y proveer buenos beneficios que incrementar tus ganancias y dar más a supuestas causas cristianas. Todos los que emplean, en alguna medida, cualquiera que sea, todos los que emplean a otros deben preguntarse si hay algunas voces clamando a Dios por causa de ellos. Hay que preguntarlo. Pero estos ricos, además de pecar contra estos hombres, cosa que atribuía juicio para ellos, estos vivían sus vidas de manera disoluta y hedonista. Ellos también pecaban contra el Señor, viviendo una vida desenfrenada, centrados en sí mismos. Versículo 5 dice: habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Alguien dice que hay un círculo vicioso entre el amor al dinero y la búsqueda del placer. Se busca el dinero para garantizar la satisfacción y el deleite. Y el dinero abre un abanico de oportunidades para las satisfacciones de la carne. Hay poder. Sin embargo, todo comienza en el corazón. Por eso es que Pablo exhorta: no quieran mucho ser ricos, porque el que quiere enriquecerse cae en condenación y el lazo del diablo. Insisto, ser rico no es malo. Trabajar diligentemente para obtener riqueza no es malo. La cuestión está en el corazón. Y el punto es que nos estamos dirigiendo aquí a ricos incrédulos. El dinero da un abanico de oportunidades para satisfacciones de la carne. Todo comienza en el corazón. De manera que hay un corazón egocéntrico que busca un placer constante. Y eso es lo que pasó con estos ricos. Santiago estaba describiendo la vida que vivían estas personas, y esas vidas habrían de juzgarlos. Estaba diciéndoles la verdad de su condición, de su pecado. Santiago estaba describiendo su vida pecaminosa, que no se limita al problema con los obreros, sino también que tiene que ver con su corazón y en alimentar sus deleites desenfrenadamente. Porque acumulan. Pero yo pregunto, ¿por qué acumulan? ¿Para qué acumulan? Para satisfacerse a sí mismos sin tomar en cuenta a Dios. Literalmente una vida de deleites y desenfreno que desemboca a la inmoralidad. Eso es lo que quiere decir más o menos en deleites y una vida disoluta. Una vida de desenfrenos, dando cabida a sus deleites que desemboca en la inmoralidad. Esa es la idea de lo que estaban viviendo estas personas. Una vida de deleites, pero sin Dios. Una vida de deleites sin tomar en cuenta a Dios. Santiago quiere que los ricos sepan que Dios está al tanto de todo eso y los reprende duramente. Dios sabe que ellos han estado entregándose al desenfreno, satisfaciendo sus deleites, y eso es disoluto. Un comentarista dice: les viene la condenación a los ricos egoístas porque han usado su riqueza para gratificar su propia ansia de lujo y sus pasiones más bajas, y han olvidado sus deberes con los demás. Repito, les viene la condenación a los ricos egoístas porque han usado sus riquezas para gratificar su propia ansia de lujo y sus pasiones más bajas, y han olvidado sus deberes con los demás, dice este comentarista. Al tener esta conducta tan desenfrenada en su vida, han estado más bien engordando sus corazones para el día de la matanza. ¿Sí ven cómo dice ese versículo? Leamos nuevamente el versículo 5.
Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Al tener esa conducta tan desenfrenada en su vida, han estado más bien engordando sus corazones como día de matanza. Y yo pongo para el día de la matanza. ¿Qué quiere decir Santiago con esta frase? ¿Qué significa? Bueno, Santiago los compara, dice cómo. Santiago los compara con animales de producción. Y esos animales de producción, si usted ha tenido algunos o ha vivido cerca de ellos, se atiborran diariamente para engordar sin saber el fin que les espera. Tengo un cochino, dele comida, y dele, y él va a comer, y se van a atiborrar. ¿Y van a qué? A engordar, sin saber para qué están engordando. Yo creo que si supieran para qué están comiendo tanto, no comieran tanto. Pero si pasa, sin saber el fin que les espera, como ganado engordado para el día de la matanza, así los ricos se complacen en el lujo y en la vida licenciosa, sin darse cuenta del inminente juicio que viene. Y sin embargo, su perdición es cierta y su destrucción es rápida. Sí ven la idea. Es como que a través de satisfacer sus deleites, vivir una vida desenfrenada, en lujos, pensando solamente en sí, hedonistamente, ellos haciendo esto están engordándose para el día del juicio. Es decir, poniendo más grande el juicio que le vendrá. ¿Es la idea? Los ricos celebran y se satisfacen hasta la inmoralidad. Sin embargo, han de perecer. Están añadiendo condenación para el día del juicio con su conducta y uso de sus riquezas. Eso es lo que están haciendo los ricos. A la luz de esto, mis amados hermanos, tengamos cuidado de usar lo que es de Dios. Tengamos cuidado de usar lo que es de Dios, lo que Dios nos ha dado, para satisfacer tus placeres personales y egoístas, sin usarlo como Dios manda. Tengamos cuidado. Versículo 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ellos pecaron contra el jornalero, pecaron contra Dios teniendo vidas desenfrenadas. Pero ahora vemos que Dios ve la opresión y la injusticia como un crimen. Dios ve la opresión y la injusticia como pecado. También estaban pecando de esta manera. Disculpen. Los ricos estaban usando sus riquezas para inclinar la balanza de la justicia a su favor. Los ricos estaban usando su riqueza para inclinar la balanza de la justicia a su favor. Alguien dice así: Santiago está haciendo alusión a un asesinato judicial, como lo dice él, negando el derecho de los demás por medio de sus riquezas. Estaban negando el derecho de los más pobres por medio de sus riquezas. Y por eso, obviamente, los creyentes pobres se veían impedidos de ganarse la vida como era justo. Era como conducirles a la muerte, literalmente. Por eso les dice: ustedes los han condenado y los han matado. Están buscando y quitándole todas las oportunidades que tienen para que ellos salgan adelante. Y han obrado mal, injustamente contra ellos, engañando. El pasaje nos dice que los pobres el justo le hace resistencia. Dice que le hace resistencia. No, leámoslo, mira. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no hace resistencia. No os hace resistencia. ¿Pero por qué no hacen resistencia? Porque no pueden. No pueden competir contra los ricos que compran los jueces, que compran los abogados, que compran todo.
Ellos estaban sacando una vez más provecho y ventajas de otros por medio del dinero. Estaban sacando provecho y ventajas de otros por medio del dinero. Estaban asesinándolos, reteniéndole el jornal necesario para vivir. Y más, estaban asesinándolos, despreciando a su prójimo por todos los medios posibles. Los estaban matando en su corazón y en las cortes. No tenían ningún tipo de misericordia, sino que, al contrario, usaban sus recursos para salir ilesos en sus fechorías y poder seguir satisfaciendo sus deleites pecaminosos. Santiago está haciendo eco del principio que el mismo Señor enseñó. El que no ama a su prójimo y busca su bien lo aborrece y se constituye homicida. Sencillo. Sencillo. Pero eso lo vemos ahorita también. Muchos son los que compran con su dinero jueces, compran abogados, compran conciencias, compran políticos para hacer sus fechorías. Odebrecht, ¿recuerdan ese escándalo que todavía está por allí? ¿Cuánto compraron? ¿Cuánto compraron? Eso pasa ahora. Pero Dios no es indiferente. Dios no es indiferente. Dios está viendo el actuar de los ricos y les amonesta, les advierte y les juzga como lo hizo Santiago aquí. Les vendrán muchas miserias. Así que lloren, giman por las desgracias que vendrán, como si las estuvieran viviendo ahorita. Vean el mal que les vendrá, le dice Santiago. Ricos, vuélvanse al Señor, arrepiéntanse y como evidencia de su salvación hagan como hizo Zaqueo. Pero nosotros también debemos aprender de esto. Debemos evitar caer en estas cosas que aprendimos aquí. Tenemos que estar alertas, mis hermanos, con el uso de los recursos que Dios nos ha dado. Debemos estar alertas. ¿Cómo usamos nuestros recursos? ¿Cómo lo usamos? ¿Para qué lo usamos? ¿Lo estamos reteniendo? ¿Acaso también el moho de nuestros recursos acumulados testificará contra nosotros? ¿Estamos acumulando cuando otros están en necesidad? Pregunto también, ¿dónde estamos haciendo tesoros? ¿Invertimos nuestro dinero para lo que Dios nos lo dio? ¿Creemos acaso que lo que tenemos es solo para nuestro uso? ¿O se nos concedió también para el bien de otros? ¿Estamos promoviendo nosotros una actitud desprendida donde el carácter de Cristo sea manifestado? ¿Estamos promoviendo nosotros una actitud desprendida donde el carácter de Cristo sea manifestado? Hermanos, ¿seguimos el ejemplo de Cristo de negarnos por el bien de otros? ¿Estamos siendo justos también, oportunos y fieles al Señor en el pago de nuestros empleados? ¿Damos evidencia del amor al prójimo pagando lo que se debe y a tiempo? ¿Damos evidencia de eso? Estos ricos estaban descalificados en todas estas preguntas. Pero tú, mi hermano, pregúntate, ¿tú cómo estás? ¿Cómo podrías responder estas preguntas? La cuestión no es que te veas exonerado porque no tienes empleado, porque no tienes muchas riquezas. No, ese no es el punto. Tengas lo que tengas, Dios te pedirá cuenta de lo que te ha dado, de cómo tú usaste el dinero, para el bien de otros o no. Dios te dio ese dinero para el avance de su reino, que implica el bien de otras personas. Dios está al tanto, Dios no es indiferente, Él está pendiente, Él ve cómo nosotros usamos nuestros recursos y a Él no se le puede engañar. A mí sí se me puede engañar, a tu prójimo, a tu esposa, a tu amigo, pero quiero que sepas que Dios no puede ser burlado en la administración con nuestro dinero. Dios no puede ser burlado. Debemos saber esto. Lucas 12:15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia,
Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Repito, tu vida no debería consistir en la abundancia de los bienes que posee. Guárdate de la avaricia. En eso no consiste la vida. Hay cosas más importantes que el dinero. Definitivamente. Y ya para concluir, termino con este pasaje. Pablo, con una idea similar, le escribe a Timoteo. 1 Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir. Ve como Pablo le dice, usando bien tu dinero atesorarás buen fundamento para lo porvenir, el juicio que eche en mano de la vida eterna. Les recomienda a Pablo. Dios nos ayude con esto, mis amados hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, porque aunque te diriges a aquellos ricos de aquella época, entendemos también que estas palabras han de repercutir para los ricos de ahora. Y también tu iglesia ha de tener un impacto social, Señor, donde demande, donde señale el pecado de aquellos que te han rechazado, el mal de aquellos que no solamente les afecta a ellos mismos, sino también a su prójimo, a gran cantidad de personas. Por eso aquella labor social que hacían los profetas y que Santiago hace aquí, el pecado de estos ricos no solamente estaba afectando sus propias almas, sino también estaba afectando a otros. Tú también te diriges hoy a través de tu iglesia a este tipo de personas, y más aún a nosotros. Aprendemos mucho, Señor, de estos principios. Te ruego que nos ayudes a aplicarlos. Usar nuestros recursos, nuestros bienes para tu gloria, para el avance de tu reino, usarlos bien. Que el deterioro de nuestros bienes no testifique contra nosotros, Señor. Que no acumulemos para el día postrero, sino que sepamos que tú eres nuestro Dios y sustentador, que tú nos guardarás, que todas nuestras necesidades están satisfechas en ti y que tú nos usas a nosotros para el bien del desamparado, del necesitado, Señor. Ayúdanos a verlo de esa manera. Te ruego, Señor. Bendícenos con una perspectiva correcta del uso del dinero. Gracias porque nosotros nos permites gozarnos de aquel juicio, de aquella esperanza que tenemos en verte. Nos instas a vivir con gozo en el presente, llenos de circunstancias difíciles, con nuestra mirada puesta ya en aquel galardón. Te ruego, Señor, que traigas arrepentimiento a aquellos que no han creído en ti. A los ricos, trae a salvación a ricos también, Señor. Tu palabra enseña que tú quieres que sean salvo todo tipo de personas. Salva a personas en eminencia, salva a ricos, salva a pobres, Señor. Salva a sabios, salva a personas sencillas. Pero trae salvación, Señor. Ten piedad. Gracias porque tú nos has revelado en tu palabra principios importantes para poder conducirnos y no caer constantemente en el pecado que tú señalas hoy aquí, Señor. Eso es una muestra de tu misericordia y de tu gracia. Gracias por dirigirnos, gracias por estar pendiente de nosotros. Gracias, Señor, porque tu ojo atento a nuestras decisiones y uso del dinero nos ha de ayudar a usarlo bien, a ser diligentes, Señor, a ser bondadosos, sabiendo que no te podemos ocultar nada a ti, Señor. Nada te podemos ocultar. Oramos, te damos gracias y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.